Buenos días, mi nombre es Maximiliano Ratti y soy estudiante de la Licenciatura en Tecnología Educativa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Como parte de la materia Práctica en Tecnología Educativa, analizaré las tres unidades vistas en clase. La primera de ellas, la unidad número 1, trata sobre la práctica docente y la formación. En esta primera unidad, reflexionamos sobre qué significa enseñar hoy y cómo esa práctica se construye a partir de una trayectoria personal, institucional y social. Así lo señala Andrea Ayau, en la que todo docente llega al aula con una biografía escolar previa, es decir, por lo menos transita 15 años de vivencias como alumno en una escuela, que no solo transmitió contenidos, sino que también modeló modo de enseñar, modeló valores y forma de ser docente. Esta biografía escolar podemos decir que no es neutral, sino que de alguna manera nos formatea, ya que aprendimos por observación, por experiencia y también por lo que no se decía. Es lo que podemos decir que es aquel famoso currículum oculto. Lo que Ayao llama cultura escolar, que también es nombrada por otros autores como gramática o formato escolar, es el conjunto de regularidades, tradiciones y prácticas que atraviesan todas las instituciones y que seguimos reproduciendo quizás muchas veces sin cuestionarlas. Ese bagaje, aunque muchas veces valioso, puede entrar en tensión con nuevas realidades escolares que son cada vez más diversas, desafiantes y cambiantes. Y aquí es donde aparece un concepto muy importante como nudo que plantea Berta Hielo, y uno de ellos es el nudo epistemológico, que es el momento en que nos enfrentamos al reto de convertir lo que decimos el saber académico, el saber experto, en un saber enseñable, comprensible y situado. Esta transformación no es automática. Según Chevalier, define como transposición didáctica a un proceso complejo en el que el conocimiento debe seleccionarse, reducirse, simplificarse, reformularse para cobrar sentido pedagógico. No se trata de bajar el nivel, sino de construir puentes entre el saber y el aula. En ese sentido también, Denis Baillan nos invita a mirar la formación docente inicial en América Latina, que muchas veces está marcada por lo que es la fragmentación, la falta de vínculo con la práctica y con los contextos de alta vulnerabilidad. En ese sentido, esta formación se enmarca dentro de una historia más larga, que es la del propio docente, su trayectoria escolar, su experiencia, su creencia. Por eso la práctica docente no comienza el día en que entramos al aula como maestro, sino que comienza mucho antes, desde nuestras propias vivencias como estudiantes. Reconocer esto nos permite entender por qué a veces repetimos las prácticas sin cuestionarlas y por qué revisar nuestra historia escolar es un paso muy necesario para la transformación en la enseñanza. Es decir, enseñar, entonces, no es simplemente aplicar técnicas ni seguir recetas, bien, como una receta de cocina. Es una práctica situada, cargada de sentido, de decisiones, saberes previos y también tensiones. Es ante todo, digamos, un acto consciente, bien. Por último, podemos dejar como reflexión que la práctica docente no parte de cero. Está atravesada por una biografía escolar tensionada por un nudo epistemológico y redefinida por la formación inicial. Con respecto a la unidad número 2, educación virtual, política, necesidad de urgencia, esta unidad nos propone reflexionar sobre la educación virtual en el contexto de la pandemia, básicamente, pero más allá de ese momento de urgencia que se vivió a nivel mundial, también como un fenómeno social, político y pedagógico. La virtualidad llega a la escuela no como un resultado de una planificación estructurada, sino que por una necesidad concreta, que fue en respuesta a un aislamiento obligatorio que fue decretado en marzo de 2020. En ese marco, Mariano Narodowski introduce un concepto muy clave realmente, en el que se denomina continuidad pedagógica, es decir, es la idea de que la educación debía seguir incluso sin la presencialidad. Pero esta continuidad no fue para todos por igual, y ahí aparece el verdadero eje de la unidad, que es la desigualdad. Para Narodowski, para él habla de básicamente tres brechas digitales. La primera es el acceso, es decir, no todo el estudiante contaba con dispositivo o conectividad necesaria para poder tener sus clases virtuales. La segunda habla sobre lo que tiene que ver con respecto al uso. No basta con tener un acceso
a una conectividad a Internet, sino que hay que saber utilizar la tecnología en un sentido plenamente pedagógico. Y la tercera, que quizás es menos visible, pero no sin ese sentido menos importante, es la brecha institucional, es decir, las decisiones que tomaron la escuela y autoridades para promover o no la integración de lo digital. Aquí Ana Pereira profundiza esa mirada con un concepto de circuito sociotécnico que clasifica las experiencias educativas virtuales según el contexto socioeconómico, el acceso a las tecnologías, la capacidad familiar para acompañar el proceso, mientras que algunos estudiantes accedían a clases por Zoom, por ejemplo, con múltiples recursos en sus casas, otros tenían que estar buscando señal para poder tener acceso a esas clases o podían recibir fotocopias en papel. Ahí se ve claramente que se estableció de alguna manera una desigualdad que era muy clara, muy cruda realmente. Y en clases hemos analizado, por ejemplo, el video de Los Simpsons, que se pone en evidencia una fantasía muy común, que es la idea de que la tecnología puede reemplazar al docente. En ese video los profesores se relajaban mientras la tecnología tomaba el control, pero en realidad esto no ocurre. La tecnología sin un proceso o un proyecto pedagógico no enseña nada. A esto también se le suma el marco normativo que rige la Ley de Educación Argentina, que es la Ley 26206, o la Resolución 346 del Consejo Federal. Ambas intentan adaptarse a la emergencia, pero muchas veces quedan desactualizadas frente a la velocidad de cambio. Bueno, en definitiva, esta unidad deja una idea muy clara que la tecnología no es neutra, puede ser una herramienta de inclusión o una reproductora de desigualdades, según cómo se utilice. Para, para qué o para quién. Como reflexión podemos decir o dejar que la educación virtual, lejos de ser neutra, evidenció que sin políticas activas, la tecnología reproduce las desigualdades en vez de reducirlas. Por último, la unidad número 3 habla sobre enseñar desde un nuevo enfoque didáctico. En esta unidad nos enfocamos en el acto de enseñar, pero desde una mirada renovada, en la cual enseñar no es solo transmitir contenidos, ya que es un proceso intencional, situado y profundamente humano. Desde este enfoque alternativo, como es lo que propone Gabriela Davini, se rompe con la idea tradicional de que el docente es el único poseedor del saber. En ese sentido, se entiende que enseñar y aprender forman un binomio que es interdependiente. Enseñar no causa automáticamente que el otro aprenda. Se necesita que exista una mediación sensible, contextualizada y creativa. El docente ya no es quien habla mientras los estudiantes escuchan pasivamente. Hoy el docente es un guía, es un orientador, un diseñador de propuestas, ¿bien? Y en ese sentido, transforma, ¿bien? O permite la creación de herramientas en las cuales una de las más importantes es la planificación, que es básicamente entendida como una forma, una hipótesis de trabajo, no como un guión rígido. Planificar, en ese sentido, implica considerar los saberes previos de grupo, las necesidades reales que tiene el mismo, el contexto institucional, las condiciones tecnológicas, especialmente en los entornos virtuales. Es decir, que la planificación se vuelve como un mapa flexible que se ajusta constantemente durante la práctica. Otro punto fundamental de esta unidad es la evaluación. Ahí ya se superan las viejas lógicas punitivas en las cuales da lugar a una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa que acompaña el proceso en lugar de interrumpirlo. La evaluación deja de ser solo una calificación y se convierte en una oportunidad de pensar, de mejorar y dialogar. Para ello, un recurso muy valioso que hemos aprendido en este sentido es la escalera de retroalimentación, que nos ayuda a dar evoluciones claras, empáticas y útiles. Permite valorar lo logrado por el estudiante, señalar posibles mejoras y abrir un canal de comunicación con el mismo. En esta unidad también se rescata la importancia de la práctica docente como un acto ético. Enseñar implica tomar decisiones todo el tiempo, qué contenidos priorizar, cómo enseñar, a qué ritmo avanzar, con qué recursos.
Así lo dice, por ejemplo, Feldman, que enseñar es un acto de presencia, pero también de retirada, para que el otro, o sea, el estudiante pueda aparecer, aprender y ser creador de su propio aprendizaje. Bien. Por último, me gustaría dejar como reflexión final que enseñar no es repetir contenidos, sino planificar con sentido y acompañar al estudiante en una construcción activa del saber.